señor Harlan? Esas son nuestras órdenes, Bobby. Buenas tardes, señoras y señores. Televisión Española tiene un año más desplazadas sus cámaras en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, ya que, como se ha hecho tradicional, va a celebrarse en su recinto la 18ª demostración sindical organizada por la obra de Educación y Descanso con motivo de la celebración del 1 de mayo. Presidirá esta manifestación, que conjuga lo artístico con lo cultural, lo folclórico con lo deportivo, Su Excelencia, el Jefe del Estado, Generalísimo Francisco Franco. Vistos y comentados para ustedes a través de Televisión Española en la casi totalidad de sus ediciones, los diferentes cuadros que compusieron estas 17 demostraciones sindicales anteriores, cabe reseñar la clara superación que la obra de Educación y Descanso ha constatado en el transcurso de los años, razón por la que poco a poco también se han ido llenando los graderíos del Estadio Santiago Bernabéu, como pueden apreciar ustedes en sus pantallas. Si bien es cierto que una de las constantes de estas demostraciones sindicales ha sido su grandiosidad, el movimiento de miles de personas sincronizadas en las manifestaciones artísticas o en las manifestaciones deportivas que compusieron su contenido, no lo es menos que la concepción en sí del espectáculo ha pasado de ser una conglomeración de exponentes folclóricos y culturales, colocados como estuvieron al principio uno detrás de otro, a la configuración total de un espectáculo completísimo, llevado con la rigidez de la más exigente puesta en escena y en el que se sopesan año con año las increíbles diferencias que nuestra geografía posee de manifestarse artísticamente según las regiones de las que se trata. Son pinceladas, eso sí, simplemente pinceladas, no se intenta avanzar el folclore entero de una región, ni de una provincia, ni tan siquiera de una localidad, porque no se busca aquí el rigor tampoco de la tradición, sino la constante que de alguna forma define, dentro de la unidad que España tiene, las peculiaridades regionales con las que todos nos enriquecemos. Y cada año además se busca y se encuentra, por supuesto, un pretexto que sirva de titular a la demostración sindical toda. De ahí que, habiéndose declarado este año de 1975 como Año Internacional de la Mujer, se le diera a toda la manifestación, que dentro de unos minutos comenzará, ese significado central. Pero también se quiso evitar que fuera a una mujer determinada, a un tipo de mujeres arquetipado y caricaturizado quizá en exceso en el transcurso de este Año Internacional de la Mujer. Esta demostración sindical, que lleva, como les decíamos antes, el número 18, y que, como se dice en el programa oficial, es el homenaje de los trabajadores al caudillo de España, se dedica y centra en el Año Internacional de la Mujer, no por lo que la mujer tiene de compañera del hombre, sino por la importancia propia de la mujer en el quehacer diario de la vida española, desde cualquiera de sus estamentos, social, cultural o profesional. No imaginen, por tanto, que van a ver ustedes una demostración sindical feminista, sino una demostración sindical en la que la mujer ocupa su propio papel de la misma forma que lo hace diariamente en el espectro amplio de la vida laboral española.
Les anticiparemos que las 8 estampas que componen esta 18ª demostración sindical tendrán, como en los últimos años, una duración aproximada de 1 hora. Graderíos completamente abarrotados, como les comentábamos antes, salvo algunas de las gradas que están reservadas a los participantes en la demostración sindical que posteriormente los ocupan y que están precisamente frente al palco presidencial. Si bien es cierto que en este estadio Santiago Bernabéu parece centrarse la atención de la demostración sindical cada año en esta fecha del 1 de mayo, todo el mundo del trabajo participa en los actos culturales, en los recreativos y los deportivos que programa la organización sindical a través de su obra de educación y descanso en todas las provincias españolas. En estas fechas nuestra geografía se ve jalonada por multitud de manifestaciones que son en cierta forma el resumen de las diversas actividades que en un proceso de formación permanente practican los trabajadores en sus ratos de ocio, movidos siempre por un constante espíritu de superación. Como colofón de esta tarea, todos los años se celebra la demostración sindical aquí, en el Estadio Santiago Bernabéu, pero igualmente se celebran otro tipo de actos, otras pequeñas demostraciones sindicales en todas y cada una de las provincias españolas. Ahí tienen ustedes el decorado, el marco sobre el que va a celebrarse esta demostración sindical número 18. Tiene 2 foros laterales, una plataforma central circular y otra totalmente ya dentro del terreno de juego, que es la rectangular, como habrán visto, con unos pequeños rectángulos interiores, 9 en total, y que sirven en cierta forma para poder organizar a los 3.000 muchachos y muchachas jóvenes españoles que compondrán esta 18ª demostración sindical. Bajo la presidencia del jefe del Estado, el pueblo español, en el propio escenario o a través de la televisión, se une a los trabajadores participantes cada año, al mismo tiempo que admira la calidad de sus actuaciones. Todo el mundo sabe que no se trata de profesionales, no son en ningún caso artistas profesionales contratados, son siempre trabajadores españoles que a través de la obra sindical de educación y descanso dedican, como decíamos antes, unos ratos de su ocio a perfeccionarse en aquella manifestación artística, cultural, deportiva que más les apetece, que más les gusta y que una vez al año demuestran en directo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se han celebrado todas estas 18 demostraciones sindicales, 17 y esta que va a comenzar dentro de unos minutos, que llevará el número 18. Diríase de alguna forma que trabajadores y trabajadoras que llegan de todas las regiones del país van a ser protagonistas de un acto colectivo en el que miles de ellos toman parte directa y activa, dando vida a nuestras danzas, a nuestro folclore y a los deportes en una singular conjunción artística. Este año recordamos que la demostración sindical llega a su 18ª edición, que parece que es ya una edad adulta para un acto que pretende ser, por una parte, siempre igual, porque su base y su esencia es la misma, y que también intenta ser diferente porque no quiere dejar de ser un espectáculo con tanta calidad como autenticidad. La demostración del 1 de mayo y todos los actos que Educación y Descanso pone en pie en España desean ser, y lo son, un clamoroso pregón de la paz de Franco en todas las provincias cuyos escudos están reflejados sobre el decorado del que les hacíamos antes mención y que están viendo ustedes ahora. Todos los escudos de todas las provincias españolas que un año u otro mandan su representación aquí, a Madrid, al Estadio Santiago Bernabéu, donde se celebra la demostración sindical. Bajo la presidencia del jefe del Estado, el generalísimo Franco, desfilará dentro de pocos instantes ante los ojos de los millares de espectadores un espectáculo que otra vez será motivo de admiración y de gratos recuerdos. De gratos recuerdos para aquellos que lo vean, pero mucho mayores aún quizá para aquellos que lo componen. Para esos muchachos a los que ayer en el ensayo general veíamos hermanados en una franca camaradería, y para los que servirá de recuerdo este viaje en el cual
pudieron poner de manifiesto ante su excelencia el jefe del Estado su capacidad artística y cultural. Esta esperanzadora cita sindical anual, que es exponente de la unidad de acción, unidad que hace posible convertir el ocio en quehacer deportivo, en quehacer cultural o en quehacer artístico, agrupando a los trabajadores en una empresa nacional del más bello signo y de tan positivos resultados como ha podido comprobarse a lo largo de las 17 demostraciones ya celebradas y que esperamos se ratifique una vez más en el transcurso de esta 18ª demostración sindical. No pueden, por supuesto, todos los años darse cita aquí, en el Estadio Santiago Bernabéu, todas las provincias españolas. Sí, cuando menos los escudos. Antes veíamos los que estaban en fila de dos en la parte de abajo y ahora vemos los que uno tras otro están colocados en los graderíos superiores del Estadio Santiago Bernabéu. Y por eso las estampas procuran reunir más caracteres regionales que caracteres provinciales o locales. Tras la estampa de presentación habrá una estampa dedicada a Andalucía, la tercera estará dedicada a Galicia, la cuarta la compondrá Castilla, la quinta a Aragón, la sexta será la estampa vasca, la séptima la estampa de Cataluña y la octava la tradicional estampa artístico-deportiva, en la que se trata de conjugar a miles de muchachos que han de saber llevar el ritmo perfectamente para que el espectáculo pueda cobrar la calidad de tal. Este año, además, se ha tratado por todos los medios de conjugar la belleza normal de los participantes con un auténtico espectáculo de luz y sonido. Principalmente en la última estampa, en la estampa artístico-deportiva, podrán comprobar la belleza de la luz y del sonido mezcladas dentro de esta demostración sindical que, repetimos, lleva el número 18. Serían aproximadamente las 7:30 de la tarde cuando empezó a llegar la gran afluencia de espectadores que no querían perder su sitio, y prácticamente puede decirse que el Estadio Santiago Bernabéu está completo en todas las localidades disponibles para la demostración sindical, para presenciarla, puesto que repetimos que algunas de ellas están reservadas para los propios participantes. Les recordamos igualmente que son 3.000 los productores españoles que compondrán este año la 18ª demostración sindical. Es una vista general de este Estadio Santiago Bernabéu, que dentro de poco verá comenzar la demostración sindical, porque por la avenida del Generalísimo ya vemos la comitiva de coches oficiales y en el centro, rodeado por la escolta, el vehículo en el que viaja el caudillo de España, Generalísimo Franco. Está ya muy próximo a la puerta principal del Estadio Santiago Bernabéu y tras su llegada dará comienzo esta 18ª demostración sindical. El caudillo de España ha presidido las 17 demostraciones anteriores porque cada año quiere que cuando llega esta fecha del 1 de mayo el pueblo español sepa que él está presente, que está a su lado, y quiere dar vida también y calor a los miles de muchachos que forman parte de las demostraciones sindicales. Muy próximo ya, a la puerta principal, el vehículo del caudillo, a cuyo paso los espectadores que se han congregado en la puerta del Estadio Santiago Bernabéu le tributan sus aplausos de adhesión y de respeto. Junto con su excelencia, el jefe del Estado, y con su esposa, presidirán este acto los secretarios reales, los príncipes de España, el presidente del gobierno,
el vicepresidente primero y ministro de la Gobernación, los duques de Cádiz, y el ministro de Relaciones Sindicales. Igualmente, a ambos lados del palco presidencial estarán colocados los vicepresidentes segundo y tercero del gobierno y el resto de los miembros del gabinete. Son saludados por las distintas jerarquías, sus excelencias, a su llegada al Estadio Santiago Bernabéu. Y en breves instantes harán su aparición en el palco presidencial. Podemos asegurarles que todo el mundo está vuelto ya hacia el palco presidencial, esperando el momento en que haga su aparición en él su excelencia el jefe del Estado. Las cámaras nos transportan desde el exterior al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Y así pueden ustedes también observar cómo efectivamente todo el público está vuelto hacia el palco presidencial, aguardando el momento en que puedan tributar su saludo al jefe del Estado español, a su esposa, a los príncipes de España, presidente de gobierno y demás altas jerarquías de la nación. Podemos afirmarles que la tarde es espléndida. No nos atrevemos, ya que aún luce el sol, a llamarlo noche. Y es en estos momentos, como pueden ver ustedes, cuando sus excelencias hacen acto de presencia en el palco presidencial, al tiempo que todos los espectadores, puestos en pie, les aplauden cariñosamente. Excelencia del jefe del Estado, que repetimos preside esta demostración sindical, así como su esposa y los príncipes de España, corresponden afectuosamente a los saludos que los casi 70.000 espectadores presentes en el Estadio Santiago Bernabéu les han tributado desde el momento mismo en que hicieron su aparición en el palco presidencial. Comienza pues en estos momentos la 18ª demostración sindical. Da comienzo con una estampa dedicada a la mujer. Esta estampa se inicia con la presencia de 40 señoritas deportistas montando motocicletas ligeras y ataviadas con traje deportivo propio del trial. Para mejor encuadrar esta dedicación a la mujer, ninguna composición más adecuada que la titulada Dama de España, que con 4 variaciones sobre el tema principal de la composición va situando cada fase de la estampa, como ustedes podrán comprobar. Intervienen como motoristas señoritas de diversas empresas de Madrid, pertenecientes al Club de Motorismo de la Dirección Provincial de Educación y Descanso de la capital de España.
parejas mixtas de cada provincia española, portadoras de canastillas con frutos y muestras de la artesanía respectiva, a la vez que 52 señoritas, como han podido ustedes apreciar, con vestuario de azafatas olímpicas, llevando en alto banderas de la organización sindical. Como azafatas olímpicas intervienen señoritas del Centro Sindical Los Cármenes de Madrid, del Grupo de Danzas de Educación y Descanso de Puebla de Montalbán, Toledo, y Mayorets de Perelló, Tarragona. Las parejas mixtas de provincias pertenecen a los grupos de danza de Educación y Descanso. Como remate de esta primera estampa homenaje a la mujer, conjunto de 120 señoritas que con la diversidad de sus atavíos patentizan la presencia de la mujer en el mundo laboral, en las artes, las letras, la ciencia, la industria, el comercio, la política y el deporte. Las 120 señoritas representan al mundo del trabajo. Proceden de las escuelas municipales Aguirre de Madrid, Grupo de Sección Femenina de Ciudad Real, Mayorets de Educación y Descanso de Zaragoza y grupos de danza de Educación y Descanso de Ciudad Real, Tomelloso y Viñacañas de Toledo, totalizando esta primera estampa un total de 412 participantes. La primera estampa de esta 18ª demostración sindical. El público ha ovacionado insistentemente las evoluciones tanto de las señoritas motorizadas como de todos los grupos que han aparecido sobre el rectángulo del Estadio Santiago Bernabéu, rectángulo en madera que, como ustedes pueden apreciar, ocupa gran parte del césped. Comienza la segunda estampa dedicada a Andalucía, que tendrá una interpretación masiva de unas sevillanas a cargo de 150 señoritas vestidas con trajes de media cola. Gran ovación del público asistente al Estadio Santiago Bernabéu, al ver aparecer también en la escenografía de esta estampa al grupo de 140 intérpretes vestidas con traje de media cola en tono blanco, que interpretarán la música de fondo de los fandangos de Santa Eulalia,
tanto para la salida como para la retirada de los grupos. 10 plataformas a modo de carretas rocieras, portadas por 8 hombres cada una, coadyuvan a la plasticidad y situación estética de esta estampa. Las sevillanas son las tituladas primeras de filigrana, de Quintero, León y Quiroga. Intervienen los grupos de danza de educación y descanso de Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Jaén, Grupo Nacional de Danzas y diversos grupos de empresa de Cádiz y Sevilla y componentes de la masa coral del Centro Sindical Los Cármenes de Madrid. Grandes aplausos de todo el público que llena el Estadio Santiago Bernabéu han rubricado estas sevillanas interpretadas en la 18ª demostración sindical. Continúa esta estampa con la intervención de otras 25 señoritas que, ataviadas con traje de amazona de la Puebla de Guzmán y acompañadas por 50 garrochistas, bailarán un zapateado. Tiempo de zapateado de Suris. El número total de componentes de esta segunda estampa dedicada a Andalucía es de 445.
Nutridos aplausos por parte de los espectadores que, repetimos, abarrotan prácticamente el Estadio Santiago Bernabéu, rubrican esta estampa dedicada a Andalucía, que concluye con la retirada de todos los participantes con los fandangos de Santa Eulalia. Y tras la estampa dedicada a Andalucía, doblando prácticamente el mapa, nos trasladaremos a Galicia. Al mismo tiempo que los aplausos rubrican una vez más la perfecta coordinación de los 445 participantes en esta estampa andaluza, comenzarán a sonar rápidamente las notas que indican la entrada de los componentes de la estampa galaica. Galicia presenta la seriedad y elegancia de sus bailes con la interpretación de una vivaz pandeirada. Serán 64 parejas mixtas de los diversos grupos folclóricos de aquella región, pero con la peculiaridad de mostrar una de las facetas artesanas de aquella zona, merced a los trenzados que posteriormente verán cómo efectúan los componentes de los grupos mientras bailan, representando así a las encajeras. Quedaron las participantes femeninas de momento en la plataforma circular superior, mientras que los integrantes masculinos ocupan el rectángulo que está en el centro del césped del Estadio Santiago Bernabéu. Esos son los trenzados de las encajeras a los que hacíamos mención hace unos momentos. Descienden ahora las componentes femeninas al mismo tiempo que otras parejas aparecen por los laterales de la plataforma central. La música es totalmente popular e intervienen los grupos de danzas de educación y descanso de La Coruña, Lugo, el grupo de empresa de la Renfe de Monforte de Lemos, Orense, Vigo y Santiago de Compostela. Un total de 184 participantes en esta bella pandeirada.
Grandes aplausos han rubricado también la retirada de los integrantes de esta estampa dedicada a Galicia. He aquí la cuarta estampa. Castilla, granero de España, abarcando la zona norte y el centro, tiene, con la amplitud de su territorio y de las provincias que la comprenden, la riqueza mayor del folclore ibérico. El baile no varía propiamente de un lugar a otro, solo refleja ordinariamente el carácter de sus habitantes, que lo acompañan con los cantos y con tonadas locales más populares. Para dar expresividad a las tareas que caracterizan la laboriosidad de ambas Castillas, la estampa que presencian a continuación se ha montado sobre la base de un ballet y unos ritmos populares. El mimo, como expresión corporal, unido a la danza, forma el ballet que interpreta la primera fase de esta estampa castellana, en la que 100 señoritas ataviadas con el traje adecuado y unos penachos en la cabeza y en las manos de varas de trigo ejecutan los movimientos armoniosos para simbolizarnos las faenas del campo. Acompañan al ballet el conjunto de muchachos de los grupos folclóricos que, con sus guadañas, dan plasticidad mímica a la siega. Sirve de fondo musical para esta interpretación el scherzo fantástico de Igor Stravinsky. Sin pausa y con una continuidad expresiva de todo el ballet, aparecen las componentes de los grupos de danza en número de 80, portando unos cedazos que moverán acompasadamente para simular el venteo del trigo, sirviéndoles de línea melódica la canción popular titulada Labradores de Castilla, que constituye una de las mejores aportaciones a la lírica que los labradores y burgueses de Santander, Burgos y León dieron al patrimonio folclórico de toda esta zona. Con el fondo musical del tema popular de Santander, titulado A los Pesau, se iniciará una danza de los grupos folclóricos para enlazar con las seguidillas de Ciudad Real, en la que participan todos los componentes de la estampa, sirviendo para el despliegue hacia los laterales al finalizar la misma.
Castilla. Han intervenido los grupos de danza de educación y descanso de Tarancón, Horcajo de Santiago, Villamayor, Mota del Cuervo, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Ciudad Real, Villacañas y Puebla de Montalbán, así como 55 señoritas del grupo de sección femenina de Ciudad Real y 50 componentes de la agrupación de mayorets de educación y descanso de Zaragoza, totalizando esta estampa el número de 280 participantes. Ya ven ustedes preparados al grupo aragonés, porque la estampa que van a presenciar seguidamente pertenece al folclore de Aragón, que presenta por primera vez en la historia de las demostraciones sindicales su grupo, con la interpretación de la Jota de San Lorenzo de Huesca, compendio de otras jotas que se bailan en honor de aquel santo oscense que supo gozar del martirio de las llamas antes que renunciar a la fe en su Dios. Es esta jota la síntesis de la belleza de la danza aragonesa, mostrándose como oración villarenga, como ácimo dulzor, como requiebro o reproche. Con un divano responde y al grito de viva España, con un divano responde si ese hombre no es español. Esta jota bien templada y bien cantada sirve de presentación a la estampa que les estaba mencionando de la Jota de San Lorenzo. Por primera vez, los grupos aragoneses que intervienen en la interpretación de una jota los verán ustedes ataviados con un traje distinto al que nos tienen acostumbrados. El traje que lucen es el típico del Valle de Ansó. Participarán en esta estampa los grupos de danza, de educación y descanso de Huesca, Tamarite de la Litera, Monzón, Zaragoza y Teruel, con un total de 128 intérpretes.
estampa, de la quinta dedicada a Aragón, llega la sexta, Vascongadas. Es ahora Vascongadas, con la personalidad de sus canciones y sus danzas, la que se manifiesta en la interpretación de cualquiera de sus temas populares. Con el nombre de Banaco Viñaco y Launaco, se baila en esta estampa un conjunto de danzas que, aunque distintas en el nombre, permanecen unidas entre sí, constituyendo con su ritmo de sortzico uno de los bailes de más significación de toda la región. Estos bailes se llevan a efecto en las fiestas más solemnes del pueblo vasco y en ellos se hace patente la gran virilidad de los jóvenes más fuertes, así como la habilidad para realizar la danza. Data del siglo XVI y, según tradición, se interpretaba en los momentos en que los mozos se peleaban por las mozas para decidir a través de la danza quién se quedaba con la joven a la que pretendían. Integran la composición de esta estampa el Ballet de Vizcaya de Educación y Descanso de Bilbao y el Grupo de Danza de Educación y Descanso de Vitoria, con un número total de 58 danzantes. Tampoco se retirarán los componentes de esta estampa vascongada cuando hacen ya su aparición los intérpretes de la séptima estampa, la dedicada a Cataluña. El alma catalana tiene una expresión muy peculiar en su música y en su danza popular. Y si bien la sardana es la danza característica de Cataluña, también tiene carácter específico otras, como en Baiplà y el contrapàs, forman la trilogía de toda la gama de bailes y danzas del folclore de la región catalana. Una muestra de esta variedad folclórica la constituye la danza que lleva el título de la Galop de Pallars, motivo principal de esta estampa y cuyo origen se sitúa en Pallars, pueblo de la provincia de Lérida, en el Pirineo Illardense. La Galop de Pallars está reputada como una de las más antiguas del folclore catalán. Ha ostentado la primacía en cuanto a antigüedad durante bastante tiempo, a medida que se hicieron estudios del folclore. Es una danza de aire señorial y solemne al par que ágil. Esta danza, de fiesta mayor, era ejecutada en las principales celebraciones por grupos de danzantes que trenzaban sus pasos con la habilidad propia de consumados bailarines, pese a ser una danza netamente popular. Complementa musicalmente los distintos pasajes de esta estampa, tanto en la salida como el que verán luego en la retirada, la composición titulada La Deu Riera, de singular popularidad y bello ritmo. Intervienen los siguientes grupos de educación y descanso: dos de Tarragona, Sabadell, Igualada, Martorell y Lérida, con un total de 108 participantes.
Finalizada la interpretación del Galop de Pallars, solo nuevamente la composición titulada L'Hereu Riera, con la que desaparece no solamente el grupo catalán, sino también los grupos anteriores que habían actuado en las estampas aragonesa y vasca. Y llegamos a la octava estampa. Está dedicada al arte y el deporte que, hermanados, constituyen el motivo de esta estampa, que a modo de fantasía sirve para el desarrollo de unos ejercicios físicos ejecutados por participantes femeninos y masculinos, enmarcados en una escenificación de campamento. En la parte superior de estas rampas ven ustedes a los montañeros que se deslizarán cada uno por su cuerda respectiva. Se produce al mismo tiempo una salida de 600 muchachos vestidos con trajes de montañeros. La canción popular de los Alpes, que ustedes escuchan también, se titula Un cantor tirolés debe cantar a la tirolesa. Se despliegan sobre el rectángulo de juego del Estadio Santiago Bernabéu los montañeros que intervienen en esta estampa para montar sus tiendas de campaña. En muy pocos minutos estas tiendas quedarán perfectamente montadas para el simulacro de un fuego de campamento. Algunas de las escuadras de montañeros ya han terminado de montar sus tiendas y se sientan en el suelo en torno al fuego. Son escenas juveniles que más de uno de nuestros espectadores recordará por haberlas vivido e incluso protagonizado, haciendo divertir a sus compañeros con chistes, bailes, bromas, al final de una jornada en el campo. Estos arpegios de arpa sirven de toque de atención. Se hace la noche y los acampados se retiran a sus tiendas. El arpa ha enlazado la música anterior con la que ahora sirve de fondo para la interpretación de los ejercicios femeninos.
trasladándonos con la fantasía a la imagen viva y real de un sueño de los acampados en el que las actrices son un conjunto de 170 señoritas vestidas con trajes de ballet. Por este motivo, por lo que podemos denominar a esta parte de la estampa como La Noche. Su música es la del segundo movimiento del concierto de Aranjuez, del maestro Joaquín Rodrigo. Pasó la noche. Terminada esta fantasía gimnástica femenina y con la iniciación de la retirada de sus intérpretes, aparecerán 300 gimnastas vestidos de amarillo para simbolizar el color del sol, quienes, junto con los acompados, que ya salen de sus tiendas, vestidos totalmente de blanco,
van a llevar a cabo un sincronizado movimiento gimnástico para terminar con el dibujo del sol en el escenario circular superior, sirviéndoles para toda esta gama de ejercicios simbolizando el día, el tercer movimiento del reseñado concierto de Aranjuez. Los participantes que intervienen en esta estampa están encuadrados en las instituciones y grupos de empresa, así como agrupaciones de educación y descanso siguientes: Institución Sindical Virgen de la Paloma de Madrid, Grupo de Empresa de Educación y Descanso, Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima de Getafe, Madrid, Grupo de Empresa Altos Hornos de Vizcaya, de Sagunto, Valencia, Grupo de Empresas Nacional Santa Bárbara de La Coruña, Institución Sindical Virgen del Pilar de Zaragoza, Institución Sindical Virgen del Camino de Pamplona, deportistas femeninas de diversas empresas de Madrid, Conjunto de Mayorets de Educación y Descanso de Zaragoza, Agrupación de Mayorets del Grupo de Empresa Catalana de Gas de Barcelona, Grupo de Mayorets de Perelló, Tarragona, y Grupo Nacional de Danzas integrado por trabajadoras de grupos de empresa de Madrid, como por ejemplo de la Compañía Telefónica Nacional de España y Escuelas Aguirre.
Con esta estampa artístico-deportiva ha concluido la manifestación sindical. Van reintegrándose al recinto central del Estadio Santiago Bernabéu todos los que han compuesto hasta estos momentos esta 18ª demostración sindical. Al mismo tiempo, un fuego de castillos artificiales, un castillo de fuegos artificiales, se deja ver en la parte superior del Estadio Santiago Bernabéu. Más de 3.000 jóvenes españoles, mientras en los carteles de los laterales aparecía el nombre del caudillo de España, demuestran su adhesión al mismo, al cual, en homenaje del cual, han realizado esta 18ª demostración sindical. A una manifestación que ha sido impecablemente dirigida por José Grenier Granero. Suena el himno nacional con sus compases, mientras el público tributa unos fervorosos aplausos al caudillo de España, a los príncipes de España, al presidente del gobierno, vicepresidente primero y ministro de la Gobernación, Duques de Cádiz, y ministro de Relaciones Sindicales, que junto con el presidente de las Cortes, el vicepresidente segundo y tercero del gobierno y los demás miembros del gabinete han presidido esta 18ª demostración sindical, tradicional ya en la jornada del 1 de mayo, y en la que se conjugan el arte y la cultura. Las muchas horas de preparación se consumieron como los fuegos de artificio en estos 60 minutos de actuación. Suficiente recompensa porque fue una vez más cauce de expresión a sus aficiones. No quedarán en el olvido los bailes, los gustos, los regustos regionales de las provincias de España, porque los hombres del trabajo se encargarán, tal y como lo demostraron hoy, de conservarlos intactos. El castillo de fuegos artificiales no hizo sino constatar su alegría porque el 1 de mayo, fiesta de San José Artesano, es la fiesta de los trabajadores de España. Su luz llamativa hizo romperse al cielo desde las pequeñas y fugaces estrellas que unos artesanos españoles supieron hacer con maestría para colgarlas en la noche de su santo patrono. Desde el centro del recinto del Estadio Santiago Bernabéu se despiden a través de las cámaras de televisión española no solamente de los espectadores que han estado presentes en el estadio, sino también de todos ustedes, estos 3.000 jóvenes que supieron hacer gala a través de 8 estampas de su maestría y de su perfecta preparación. Nada fácil es sincronizar 200 castañuelas, nada fácil sincronizar los movimientos de 800 jóvenes gimnastas, pero todo ello se consiguió un año más a base de dedicación, de esfuerzo de los muchachos que lo han compuesto. Poco a poco van retirándose la mayor parte de los componentes de esta estampa, al mismo tiempo que los muchachos que hicieron la demostración gimnástica vuelven a colocarse los anoraks con los que hicieron su presentación antes de colocarse su atuendo gimnástico dentro de las tiendas de campaña que al mismo tiempo están siendo desmontadas y retiradas. Y ya nada más,
de que esta 18ª demostración sindical fuera un éxito, de su perfecta sincronización, de su ritmo vivaz y de su sorprendente calidad artística, llévense los méritos quienes los tienen. Los trabajadores españoles que dedicaron horas y horas de sus ratos libres diarios a la confección de un espectáculo que tiene por norma ceder el brillo personal al resultado del conjunto. Ahí tienen la salida principal del Estadio Santiago Bernabéu, en el momento en el que su excelencia el jefe del Estado y esposa, así como los príncipes de España y demás altas jerarquías de la nación, se reintegran a sus vehículos lo cual ocurre, como ven ustedes, en estos momentos. Se pone en marcha la comitiva de su excelencia el jefe del Estado. Rodeado, como es habitual, por su escolta personal. Vean ustedes cómo se ha aglomerado el público a la salida del Estadio Santiago Bernabéu para demostrar una vez más su adhesión al caudillo de España. Nosotros terminamos aquí nuestra transmisión desde el Estadio Santiago Bernabéu, devolviendo la conexión a nuestros estudios centrales en Prado del Rey y deseándoles a todos ustedes una muy feliz noche.